realmente para determinar la respuesta. Vuelve el ministro de Seguridad Pública, entiendo hacer una aclaración. Vamos a ver, para hacer una aclaratoria. Se está conectando nuevamente el audio, voy a explicar algo bastante técnico, pero se está conectando nuevamente los equipos porque el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, va a hacer alguna aclaración a las declaraciones que acaba de emitir en este punto de prensa. Entiendo que está ok el audio, a ver si podemos escuchar al ministro de Seguridad. Bien. En relación a la pregunta que ustedes habían formulado, sería Carlos Alberto. Alberto Carlos es Alberto Carlos, ¿ok? La gráfica hubo un cambio, pero es Alberto Carlos, se ha corregido la gráfica, sin embargo su número de identidad y su documento de identidad corresponde a aquel que fue comunicado el día de ayer por parte de las autoridades venezolanas. Ministro, o sea, solo para aclarar el punto, ¿no? El afiche de las policías es el que tiene el nombre erróneo y la información que emana la Fiscalía es la información correcta. Sí, las policías acaban de haber corregido el orden de los nombres, ¿no? Pero el número de identidad, la identidad de él se encuentra completamente verificada por parte de las autoridades venezolanas. Es la denominación como utilizó Fiscalía, sí. Es la alerta justamente que se entrega a Interpol con este nombre, con esta cédula de identidad, con esta fecha de nacimiento también. Así es. Esta confusión puede generar una dificultad en encontrar a esta persona. Pero lo que importa es el documento de identidad, sus huellas dactilares y la fotografía que tiene de su pasaporte. Eso. Él de todas maneras había entregado su identidad falsa de Osmar, entiendo, en consejería, en varias circunstancias, ¿no? Sí. Ojo que eso es una forma de suplantación que es bastante irregular en el caso de migración irregular. Irregulares también para poder hay otras investigaciones que dan cuenta de la falsificación de ese tipo de documentos de identidad, especialmente de países extranjeros, sí. ¿Vamos? Bien, ahí las palabras del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, con esta aclaratoria. Entonces, para quedar específicamente claro, ¿no? El documento que ha publicado el Ministerio Público con la identidad de este ciudadano venezolano es el correcto, es decir, su nombre es Alberto Carlos Mejía Hernández. Alberto Carlos Mejía Hernández. El afiche publicado hace algunos minutos por las policías tenía los dos nombres puestos al revés, pero finalmente el ministro ha confirmado que esto ha sido modificado ya para contar con la publicación correcta sobre la identidad, pero destacaba el ministro de Seguridad Pública que es la cédula de identidad venezolana y sus huellas dactilares es el dato inequívoco, irrefutable, que va a poder permitir la búsqueda de esta persona y su eventual captura para nuevamente ser trasladado al recinto penitenciario donde estaba cumpliendo esta medida cautelar de prisión preventiva durante el contexto de la investigación de un delito de sicariato. Dani, de todas maneras llama la atención este nuevo error, cuando se habla de la necesidad de coordinar aquí todos los esfuerzos para tratar de volver a detener a esta persona que quedó por error o no sabemos por qué en libertad esta semana. Que no haya habido una coordinación entre las policías, la fiscalía, que finalmente se tenga que corregir el nombre, otra vez cambiar el nombre frente a la opinión pública, no deja de ser llamativo y el ministro en la primera instancia dice que la versión que vale es la de las policías y después el ministro recibe información, entendemos que de la propia policía que le dice que no, que en realidad quien tiene el nombre correcto, que es el que estamos viendo ahí en pantalla, es la Fiscalía. Todo esto con una orden de detención que se tuvo que volver a pedir, sabiendo que ya no se llama Osmar Ferrer, que era el primer nombre, llega este segundo nombre y ahora por tercera vez hay una corrección de nombre. Entonces, evidentemente aquí otra vez hay un error. Sí, de hecho es una situación muy similar a la que podría explicar su eventual excarcelación, donde se cambia un elemento de una circular desde la Corte de Apelaciones que luego finalmente se transforma en una solicitud de terminar con la prisión preventiva de una persona, simplemente por una modificación. Es una de las teorías que se ha planteado, pero ese es el nivel de gravedad que puede tener un error de estas características, ¿no? De poder eventualmente, por ejemplo, detener a otra persona, que no es la que se está buscando, o también poder distraer a las policías en la búsqueda de esta persona con un nombre que no es, aunque hayan sido un par de minutos, ¿no? Que es lo que duró esta publicación disponible por parte de las policías, pero que ya ha sido corregida, entendemos, según lo que ha planteado el propio ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, pero que en el caso particular de la información emanada del Ministerio Público sí contaba con la identidad correcta, pero que los antecedentes, tanto de sus huellas dactilares, que fueron tomadas precisamente cuando ingresó a prisión preventiva, y ahora ya contar con su cédula de identidad
identidad venezolana, esto por la coordinación con la propia policía de aquel país y también la Interpol, permiten contar con datos certeros, ¿no?, que puedan dar con el paradero de esta persona. Pero claro, este tipo de confusiones es lo que hemos visto durante esta semana, lo mismo finalmente que podría explicar esta eventual excarcelación. Sí, una falta inexcusable, Dani. Todavía estamos en veremos qué pasó entre la Gendarmería y el Poder Judicial. El Poder Judicial dice que la culpa es de Gendarmería dice que no tiene nada que ver. Luego de eso uno pensaría que todo se iba a mover con pinza. Ayer hubo una reunión del fiscal Pastén que duró más de 4 horas con todas las personas que están involucradas en la investigación. Hoy día amanecemos con este error que a lo mejor uno dirá, bueno, Alberto Carlos o Carlos Alberto quizás para el fin de la búsqueda no es tan relevante, pero muestra una nueva desprolijidad desde todos los entes involucrados, la Fiscalía, Policía de Investigaciones, Carabineros. En este caso estaba confundido el propio ministro de la Seguridad de nuestro país. Así que probablemente esto va a tener varios comentarios dentro de la mañana. Totalmente. Falta de prolijidad y de coordinación, porque se ha puesto muy sobre la mesa, Dani, en estos últimos días el tema de la coordinación. Me pregunto si esas instancias no fueron suficientes, si al momento de comunicar esto a la opinión pública no se pudo haber hecho mejor para que no estemos incluso los periodistas confundidos, porque realmente hoy día los periodistas llegan confundidos a esta rueda de prensa para preguntar cuál de los dos nombres es el que vale. Y recordemos que esto finalmente es lo que se le reprocha también a la jueza. Que más allá que puede haber sido un error, muchos dicen, bueno, si era una letra, ¿por qué no rectificó? Y en el fondo dejó sin medida la cautelar, a lo mejor no era tan importante que el nombre tuviera ese error. Bueno, si a la jueza se le pide esa prolijidad, me imagino que todos los actores tendrán que tener esa misma prolijidad para que no haya ningún espacio a la confusión. Porque al final es importante, pues son dos personas distintas. No es lo mismo Carlos Alberto que Alberto Carlos y hay que hacer coincidir ese nombre, ojalá real, que es el que ahora al parecer tenemos, con la persona que está acusada de sicariato. Estamos hablando de una persona súper peligrosa. Sí, y hay que también poner sobre la mesa finalmente la poca capacidad que tiene Chile para saber a quién tiene al frente, sentado en el banquillo de los acusados. El señor dijo que se llamaba Osmar Ferrer y hasta el día de hoy pensábamos que se llamaba Osmar Ferrer y Chile no tenía cómo identificar que tenía otra identidad, que las huellas dactilares correspondían a otra persona que venía desde Venezuela. O sea, la desprolijidad interna, pero también la falta de coordinación, Dani, a nivel latinoamericano para llegar finalmente con rapidez a saber quién realmente, si tiene prontuario o no, son las personas que están enfrentando hoy día la justicia en Chile. Sí, una realidad que hemos conocido en el último tiempo, que lamentablemente ha habido un aumento en nuestro país que va de la mano con la migración irregular, de personas que ingresan al territorio nacional con una identidad que ellos escogen y que se hacen llamar de cierta manera y que solamente son chequeados en su identidad cuando son detenidos, cuando cometen algún delito y a través de la toma de huellas finalmente podemos llegar a su verdadero nombre, su verdadera identidad, cuáles son sus verdaderos intereses, por ejemplo en el caso de los migrantes irregulares de llegar a este territorio. Eso ha generado una dificultad y lo reconocía así el propio ministro de Seguridad Pública en la persecución penal, la investigación de este tipo de delitos cuando hablamos de personas del cual no tenemos certeza de cuál es su identidad. Y en este caso en particular, cuando se logra tener la identidad, finalmente es una que es errónea y que eso puede generar no solamente la confusión nuestra acá, sino que también de las policías de la región, que eventualmente pueden estar controlando a un Carlos Alberto y finalmente decir, él no es porque se llama Alberto Carlos, el que finalmente está siendo buscado por la policía chilena. Eso se puede dar y finalmente estas confusiones, aunque sean de minutos, horas, pueden generar situaciones bien complejas cuando hablamos de perseguir a una persona, que se le puede alertar que está siendo perseguida, se le puede alertar que está siendo buscada con este tipo de errores. Ya, esperamos que no haya nuevas correcciones. Alberto Carlos Mejía Hernández es entonces la persona que está siendo intensamente buscada, este sicario que ha quedado liberado de forma inédita esta semana con toda la preocupación que esto ha generado. Dani, seguimos en contacto permanente. Muchas gracias por este informe. Gracias, Dani. Muy buen día. 9 de la mañana.